Hola, ¿cómo están, queridos alumnos de segundo año medio? Una vez más les habla su profesora Génesis Reyes a todo el nivel este lunes 10 de agosto para comenzar con nuestra segunda clase de la fase 2. Bueno, chicos, para comenzar entonces necesito que estén en un lugar cómodo, que vayan a buscar su libro de lenguaje, que estén con su material a mano, sus cuadernos, sus lápices, que estén en un lugar, como les decía, tranquilo, ojalá iluminado, ¿ya? Bueno, el objetivo de esta clase es analizar y evaluar textos de medios de comunicación, considerando similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho y que estos elementos entonces influyen en nuestras propias opiniones, la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos y las opciones que nosotros tomamos después y las opiniones que nos formamos. Recuerden que esto nosotros lo hemos ido trabajando durante la unidad anterior y esta unidad, es decir, los textos que son informativos y también textos que son argumentativos, ¿sí? Bueno, entonces, en esta oportunidad nos vamos a acercar nuevamente al tema que tiene que ver con la unidad 2, que se llama sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. Lo que vamos a hacer en esta clase, primero que todo, es analizar un video que es una introducción a la temática. Ya es breve, dura 6 minutos y que nos habla sobre el golpe militar que cambió la historia de Chile. Luego vamos a leer el texto de la página 130 que se llama El exilio político. Y José Miguel Varas, el escritor que combatió a Pinochet desde las ondas, en la página 131. Posterior a esto, para lograr, ¿no es cierto?, el objetivo que nosotros nos hemos propuesto el día de hoy, vamos a analizar diferentes portadas de diarios que nos muestran cómo fue la muerte de Pinochet. Entonces, vamos a ver que para poder comparar distintos medios de comunicación, tengo que ir usando ciertas categorías de comparación y análisis. No puede ser así de manera tan desordenada. Y nuestra actividad o ticket de salida, en lo que ustedes me tienen que enviar a mi correo, está en la página 132, ya de su texto de lenguaje. Comenzamos entonces. Vamos a tomar el libro y vamos a leer el contexto de producción primero y luego el video que les mencionaba. El 11 de septiembre de 1973 se produjo un profundo quiebre en la institucionalidad democrática de Chile, cuando se puso fin anticipadamente al gobierno de Salvador Allende. Comenzó un régimen autoritario que duró más de 17 años. Una de las consecuencias que muchos chilenos debieron sufrir durante ese periodo fue el exilio. No obstante, y a pesar de la lejanía, muchos exiliados siguieron preocupados del acontecer político nacional, buscando la forma de que los hechos de violencia ocurridos en el país fueran conocidos por el mundo. Uno de ellos fue el periodista y escritor José Miguel Varas, quien por largos años dejó testimonio mediante su trabajo periodístico y narrativo. A continuación leerás dos textos que te permitirán comprender el contexto de la obra literaria de este notable escritor y periodista chileno. Entonces vamos con nuestro video que nos va a explicar entonces cómo se produjo. Y ojo, que esto nos sirve mucho porque es un contenido que ustedes después van a trabajar en historia y geografía. Hoy vamos a recordar el golpe de Estado en Chile, que cumple 45 años, luego de que las Fuerzas Armadas de este país, el 11 de septiembre de 1973, tomaran el control de una gran parte del territorio chileno y exigieran la renuncia de Salvador Allende. Ante la negativa de entregar el poder, los militares bombardearon el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, donde estaba refugiado Allende. La subsiguiente muerte de Allende en el asalto lo convirtió en una figura simbólica de lucha contra la dictadura, así como lo refleja esta fotografía con un AK-47, un arma que le había regalado Fidel Castro y que tenía grabada una dedicatoria que decía: a Salvador Allende, de su compañero de armas, Fidel Castro. La muerte de Allende conmovió al pueblo chileno, polarizó aún más la sociedad entre los de derecha y los de izquierda y dio paso a una de las dictaduras más represivas de América Latina, la de Pinochet. Ahora bien, ¿cómo llegó Chile a parar a este punto?
A lo largo de los años 40 y 50 en Chile, los Estados Unidos incursionaron en el territorio por cuenta de la explotación de recursos, en especial el cobre. Para una parte del pueblo chileno esto fue considerado una intromisión y pronto se cultivó un sentimiento de resistencia. Allende fue la figura del socialismo que encauzó esta lucha a través de sus discursos. En dos ocasiones se lanzó a la presidencia de Chile, en 1958 y en 1964, perdiendo por un estrecho margen. Para 1970 resultó vencedor proclamándose como el primer presidente comunista en el mundo elegido democráticamente. Fidel Castro, la figura emblemática del comunismo en la región, aplaudió este momento en la historia chilena. Veamos. Algo extraordinario en Chile está ocurriendo, un proceso único, algo más que único, insólito, insólito. Es el proceso de un cambio, es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Salvador Allende, con su gobierno de unidad popular, junto a otros partidos de izquierda, comenzó un proceso de reestructuración social y política de Chile. A pesar de la amenaza latente de los movimientos de derecha, Allende expropió a las empresas estadounidenses y nacionalizó las industrias de explotación del cobre y de otros minerales. También repartió vastas extensiones de tierras agrícolas entre comunidades campesinas. El gobierno estadounidense de Richard Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger pusieron los ojos sobre Allende, considerándolo un nuevo foco de emancipación comunista en la región. En 1972, Chile se encontraba con una producción estancada, sin contar con que la inversión extranjera y las exportaciones habían decrecido. La inflación se disparó, hubo escasez de alimentos y las reservas financieras del Estado se habían agotado. Entretanto, llegó el año 1973. Aunque una parte considerable de las fuerzas militares conspiraba para ejecutar un golpe militar contra Allende, el general Carlos Prats, comandante en jefe del ejército de Chile, era uno de sus fieles aliados. Llevar a cabo un golpe militar sin contar con la guarnición de Santiago, comandada por Prats, era demasiado riesgoso. Pero llegaría el día en que Prats renunciaría el 21 de agosto, cuando una manifestación de esposas de generales se plantara frente a su domicilio para insultarlo y presionarlo a que dimitiera. Con la renuncia de Prats surgió la figura de este hombre, Augusto Pinochet, un general que se consideraba aliado de Allende, pues era la mano derecha de Prats, pero que la historia presentaría como uno de los dictadores más represivos de nuestro continente. Aquel septiembre de 1973, con el asalto al Palacio de la Moneda y la muerte de Allende, se pondría fin a alrededor de 50 años de respeto por la institucionalidad y la democracia en Chile, y se abriría la puerta a 17 años de régimen militar, violaciones de derechos humanos, torturas, desapariciones, represión violenta y concentración del poder en la figura de un general. A finales de los años 80, de acuerdo con un mandato de la Constitución chilena, se debía elegir un nuevo presidente, pero Pinochet no podía ser parte de los candidatos a menos que fuera refrendado por un plebiscito. La consulta popular de 1988, que sería avalada por el Tribunal de Elecciones y no por el Ejecutivo, decidió que Pinochet no sería tomado en cuenta para el periodo del 90 al 98. La derrota fue reconocida por el oficialismo, pese a las intenciones de Pinochet de mantenerse en el poder. En 1990, Chile comenzó su transición a la democracia con el demócrata cristiano Patricio Aylwin. En 1998, en el Reino Unido, Pinochet fue detenido acusado por varios cargos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante su dictadura. A partir de entonces, se vino una serie de juicios en su contra, pago de fianzas, diagnósticos de demencia que fueron dilatando el proceso hasta que un paro cardíaco acabó con su vida en el 2006. La figura del general y su papel actualmente aún generan divisiones en la sociedad chilena. Gracias por acompañarme en este viaje por el golpe militar de Chile. Esta y otras historias las pueden visitar en nuestro sitio web france24.com. Bien chicos, como pudieron entonces observar, eso era un pequeño resumen de lo que es el contexto de lo que nosotros estamos trabajando en esta unidad.
porque todos estos procesos, entonces, por una parte migratorios y por otra parte lo que tienen que ver con el exilio, ¿verdad? De alguna manera van formando y van forjando la identidad de nuestro país. Por lo tanto, entonces vamos a comenzar nuestra lectura ahí que dice el exilio político. Cuando alguien debe abandonar su patria por motivos políticos, voluntaria o forzadamente, hablamos de autoexilio o exilio. Esto comenzó a suceder en Chile en el año 1973, luego de producirse el golpe militar durante el gobierno de Salvador Allende. La situación en el país se volvió muy difícil para aquellos que estaban en contra del régimen militar, y muchos tuvieron que exiliarse en otros países por miedo a ser perseguidos, perder su libertad o vida. Otros fueron obligados a dejar Chile luego que les quitaran la ciudadanía. No se ha podido calcular con certeza cuánta gente tuvo que irse del país. Las cifras van desde 500.000 a casi 1 millón de personas. Muchos exiliados volvieron a fines de los años 80 y a comienzos de los 90 con el retorno de la democracia, pero otros se quedaron para siempre en el país que los acogió. ¿A qué países se fueron? Los chilenos que partieron se establecieron principalmente en Argentina, Cuba, Alemania, Suecia, Estados Unidos, Francia y España. En estos países encontraron asilo y posibilidad de rehacer sus vidas. Un cambio de ley. A partir de 1973 se crea una nueva política de migraciones y en 1975 se establece el Decreto Ley 1094. Este decreto busca controlar el ingreso y residencia de extranjeros en el país, pues el régimen quiere evitar que lleguen personas que puedan cuestionar la dictadura militar. De esta manera, el Estado puede decidir quién entra al país y bajo qué condiciones. Esta política y la crisis económica de la época se ven reflejadas en el censo de 1982, que indica que durante esos años menos del 1% de la población correspondía a extranjeros. Bien, entonces aquí tenemos un resumen breve de lo que es el contexto de lo que nosotros vamos a estar leyendo en estas páginas siguientes. Entonces, vamos a hablar ahora de un escritor chileno que se llama José Miguel Varas, José Miguel Varas, y bueno, él estuvo exiliado, vamos a ver ahora su historia, y por qué dice que combatió a Pinochet desde las ondas. Se refiere a las ondas radiales, que se creó una radio que se llamaba la Radio Moscú durante su exilio, ya que estuvo entonces 14 años fuera del país. Bueno, antes de leer entonces, como bien lo hice yo, veo primero el título, en este caso es un titular que está con otro color de letra, que está con una letra un poco más grande, entonces yo voy sacando conclusiones de que esto va a ser un texto que es informativo. Vamos ahora entonces a ver las palabras que me aparecen ahí en el vocabulario contextual, que es derrocar, que significa destituir, ¿verdad? Sacar, deponer, parar, y calar, que es conocer las cualidades o intenciones de alguien. Cuando, ¿han escuchado cuando uno dice caló hondo? Significa que conoce, pero de manera muy profunda, algo. Entonces, vamos a seguir la lectura. Esta está escrita por el señor Manuel Delan. El martes 11 de septiembre de 1973, el periodista y locutor chileno José Miguel Varas Morel, uno de los escritores más talentosos de su generación, que entonces era director de prensa de la televisión estatal, se enteró de madrugada que los militares habían ocupado Valparaíso, dando comienzo al golpe que ese día iba a derrocar al presidente socialista Salvador Allende. Cerca de las 7, llamó a su amigo Pablo Neruda, con quien se iba a reunir en su residencia de Isla Negra para llevarle los primeros 20 ejemplares de su último libro. Le explicó que no podría ir ese martes porque parecía muy difícil llegar. Tal vez más tarde, dijo Varas. Tal vez nunca, replicó Neruda. Y bueno, para hacer aquí un paréntesis, se está refiriendo entonces a nuestro Nobel, ¿cierto? Que también era el activista del Partido Comunista. Entonces,
Justamente se cumple lo que dice Pablo Neruda acá, porque nunca más se pudieron ver. Vamos a ver entonces qué sigue en esta lectura. El poeta y premio Nobel de Literatura tuvo razón. Contó Varas a este corresponsal. Neruda falleció a los pocos días del golpe militar, el 23 de septiembre, y aunque Varas escribió libros y crónicas sobre su amigo, una nueva coincidencia los reunió otra vez. Su propia muerte, hace unas pocas semanas, fue también un 23 de septiembre, a los 83 años, de un infarto en su cama, mientras descansaba de la redacción de sus memorias. Entonces, aquí me dice que una nueva coincidencia que tiene José Miguel Varas con Pablo Neruda, bueno, ambos son escritores chilenos, ¿verdad? Es que murieron un mismo día, distinto año. Pablo Neruda muere en el año 73, ¿sí? Entonces, nos dice acá Varas que justamente, como yo les dije anteriormente, tenía razón, nunca pudieron concretar esa cita que tenían de revisión de los textos que había escrito José Miguel Varas. Considerado el mejor cuentista chileno de las últimas décadas, incursionó en la novela, la crónica y el periodismo desde la prensa escrita, radio y televisión, plasmando en su obra la realidad social chilena. Dotado de una pluma precisa y rica, calaba a sus personajes y retrataba las atmósferas con pinceladas rápidas e imágenes certeras. Aquí entonces hay una pausa en nuestra lectura y mientras nosotros vamos leyendo tenemos que ir viendo estrategias de lectura para ir comprendiendo lo que estamos leyendo. Entonces, ¿qué información nueva sobre José Miguel Varas aporta este párrafo, el que acabamos de leer, el tercero? ¿Ya? ¿Qué me dice? Me da datos, fíjense ahí, que escribió novela, que escribió crónica y que también era periodista, pero también trabajó en radio y en televisión. Si ustedes se fijaron en el primer párrafo, era director de prensa de la Televisión Nacional Chilena, ¿ya? Y después me habla de cómo era su literatura. Dice pluma precisa. ¿Pluma a qué se refiere? Aquí está un lenguaje figurado, fíjense. Se refiere no necesariamente al lápiz, ¿verdad? Literalmente, sino que lo que escribe es preciso, es al grano. Y cuando dice rica, no se está refiriendo a algo monetario, ¿verdad? Que es muy amplia. Y calaba a sus personajes. ¿Qué significaba calar? ¿Se acuerdan? Conocer todas las cualidades de los personajes. Y retrataba atmósferas, eso se refiere con el ambiente. Pincelada no significa que él era un pintor, ¿cierto? Se refiere a la escritura, con imágenes certeras, ¿verdad? Que la persona que lee, entonces, se forma esta imagen de la atmósfera y que es precisa. Avanzamos. Empezó a escribir desde muy joven, cuando como alumno de enseñanza media relataba anécdotas en el diario mural de su liceo. A los 18 años publicó su primer libro, Cagüín, un chilenismo que significa chisme, en el que trazó un fresco de esos años. Interrumpió sus estudios de Derecho para dedicarse al periodismo, la literatura y la actividad política desde las filas comunistas. Llegó a ser director del diario del Partido Comunista El Siglo. Después del golpe de 1973 partió al exilio. Instalado en Moscú, fue el alma del programa Escucha Chile entre 1974 y 1988 que transmitía Radio Moscú. Fue el alma del programa entonces, y así se llamaba la radio, Radio Moscú, a las 20 horas. El programa denunciaba los abusos de la dictadura de Pinochet, obtenía con frecuencia información exclusiva de Chile y rompía la censura. Oír la transmisión en esos años era motivo más que suficiente para ser detenido. Su voz fue una de las más conocidas del país. Y acá abajito entonces, chicos, tenemos la fuente y tenemos la imagen de Moscú, que es la capital de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se dice URSS, que agrupó a 15 repúblicas bajo el dominio de un partido único, el Partido Comunista. Y en la imagen entonces, ahí tenemos
lo que se conoce como la Plaza Roja de Moscú. Y ahí entonces es donde trabajó este chileno exiliado para poder informar a sus compatriotas lo que estaba pasando en su país, porque no había forma. Tienen que pensar que era una época entonces de mucha censura, ¿ya? No había libertad de expresión ni libertad de prensa. Vamos avanzando. Entonces, vamos a desarrollar estas preguntas que tienen que ver con localizar información explícita. Es decir, yo vuelvo al texto, ubico la respuesta y marco en mi cuaderno y escribo entonces cuál es la respuesta. Que dice de qué diario llegó a ser director José Miguel Varas. Y lo redacto, lo escribo. ¿Por qué motivo José Miguel Varas debió partir al exilio? Nuevamente, una pregunta de localizar información explícita. Está ahí dado en el texto. Ahora la número 3 dice, a partir de tus respuestas anteriores, ¿por qué José Miguel Varas habrá participado en un programa como Escucha Chile? Y acá es distinto. Acá yo no voy al texto y copio, ¿verdad? Lo que ahí está. No es localizar información. Tiene que ver con hacer relaciones, ¿cierto? A partir de todo lo que yo leí, entonces, ¿qué conclusiones saco? ¿Por qué este hombre, ¿verdad?, quiso participar en este programa radial? ¿Por qué? Esa es una pregunta de causa. En la número 4 dice, ¿piensas que es importante conocer a un autor como José Miguel Varas? Y esta es una pregunta de opinión que tiene que ver con la reflexión de ustedes. ¿Será importante conocer a estos autores? ¿Para qué me puede servir? ¿Sí? ¿Será relevante destacarlos dentro de la literatura chilena? Eso es lo que ustedes tienen que responder en la pregunta número 4. Y la pregunta número 5 dice, a partir de los textos leídos, ¿qué ideas o palabras asociarás al término exilio? Escríbelas y compártelos con tu compañero o compañera de banco, que eso obviamente no lo podemos hacer. Pero entonces pueden trabajar los chiquillos en la familia, preguntarle a sus papás. Esta parte, chicos, de la materia es súper importante que ustedes lo comuniquen, que ustedes le pregunten a sus abuelos, que les pregunten a sus tíos, a sus papás, cómo vivieron ellos el golpe militar, qué edad tenían, cómo piensan, qué posición tienen frente al tema. Entonces ustedes asocian ahora la palabra exilio. ¿Qué significa para ustedes el exilio? ¿Qué entienden ustedes por exilio? ¿Ya? Entonces, ojo, solamente en esta semana vamos a trabajar las preguntas que tienen que ver con este texto, porque la semana que sigue vamos a leer un cuento de José Miguel Varas y ahí se responden las preguntas del cuento. ¿Sí? Entonces, repito, la actividad o el ticket de salida de esta clase solamente tiene que ver con las preguntas de este texto que acabamos de leer. José Miguel Varas, el escritor que combatió a Pinochet desde las ondas. ¿Ok? Avanzamos entonces porque nuestro objetivo de clase también tenía que ver con analizar y evaluar textos de medios de comunicación. Pero ojo, que teníamos que considerar entonces similitudes y diferencias en la forma, en cómo los distintos medios, las distintas fuentes presentan un mismo hecho. Entonces, vamos a ver cómo hay elementos entonces de los textos influyen en nuestras propias opiniones. Y como tiene que ver con el tema que nosotros estamos trabajando ahora, vamos entonces a ver portadas de diarios de cuando muere Augusto Pinochet, esta figura que nosotros vimos en el video del inicio, y vamos a ir comparando entonces cómo este mismo hecho es tratado de diferentes formas según el enfoque, visión o la línea editorial que tiene este medio. ¿Sí? Ya, entonces, acá están nuestras portadas de diario. Este es un diario que se llama La República, ¿ya? Y fíjense, dice el titular, murió el dictador, ni duelo ni honores para Pinochet. Millares de chilenos celebran con champán en las plazas de Santiago. Ya, ahí está nuestra portada. ¿Qué categorías para comparar nosotros vamos a considerar esta vez? Una, el titular, y si es que en el titular hay ciertas palabras como adjetivos calificativos, ¿verdad?, que vayan de alguna manera
mostrando el enfoque o la línea editorial que tiene este medio, ¿sí? Como el punto de vista que tiene el medio, en este caso, La República. Entonces, acá están llamando a Augusto Pinochet, fíjense la palabra ahí, dictador. Murió el dictador. No dice murió Augusto Pinochet. Eso sería de manera objetiva. Eso es el hecho. Pero no, acá le colocan otra palabra, que es un adjetivo, el dictador, ¿ya? Y ojo, fíjense ahí, nos están mostrando chilenos que están celebrando con champán. ¿Por qué están celebrando los chilenos entonces ahí en la imagen? ¿Por qué se alegran los chilenos de que haya muerto Augusto Pinochet? ¿Sí? Y la imagen de Pinochet sale ahí en chiquitito, con una cara no muy agradable, ¿cierto? A la vista. Ya sale como serio. ¿Ya? Entonces, vamos entonces a considerar las categorías del titular. Si es que en el titular hay algunos adjetivos calificativos que me muestren el enfoque o visión de este medio de comunicación. Avanzamos entonces al segundo, a la segunda portada del diario. Dice: las últimas noticias. El último día de Augusto Pinochet. Llegó de madrugada a la escuela militar. Eso es todo. ¿Ya? Veamos el titular y veamos entonces la imagen. Sale ahí en la portada completa la figura de Augusto Pinochet, a diferencia del anterior que salía en un cuadradito así, chiquitito, ¿cierto? Y no me dice nada más. No hay nada que yo pueda notar que tiene una carga este diario, ¿verdad?, hacia la figura de Augusto Pinochet. En cambio acá, veamos, dice el Mercurio. Profundo impacto en Chile y el mundo. Murió Pinochet. ¿Ya? Ese es el hecho, murió Pinochet. Pero acá hay palabras que tienen que ver con ciertas connotaciones, ¿cierto? Porque me dice profundo impacto, o sea, Chile está impactado, el mundo está impactado. Murió Pinochet. ¿Ya? Luego sale abajo acá Pinochet, 1915-2006, la era de un general. Y toda la portada, ¿cierto?, tiene relación con su figura. Ojo, que abajo sale otra imagen muy potente que dice: violentos incidentes con barricadas de fuego celebraron detractores en Alameda. ¿Se acuerdan de la primera portada? Habían chilenos con champán celebrando, ¿cierto? Pero acá el Mercurio me muestra violentos incidentes, no incidentes, violentos, ¿sí? Y dice: celebraron detractores en Alameda. ¿Detractores de quién? ¿Ya? Y entonces nos damos cuenta que acá todas las portadas tienen relación con la figura de Augusto Pinochet. Dice la última hora en el hospital militar, primera noticia de la prensa mundial, la noticia de los partidos políticos, etc. Miren acá. Diario El Día, lunes 11 de diciembre de 2006. El fin de una era. A los 91 años dejó de existir ayer en el Hospital Militar de Santiago el exmandatario y comandante en jefe del ejército Augusto Pinochet Ugarte. Su deceso se produjo a las 14:15 tras sufrir una recaída en su estado de salud. Amplias reacciones en la región, Chile y el mundo. Completo informe. Ya, entonces acá tenemos una portada dividida, ¿cierto? Por una parte tenemos la fotografía de Augusto Pinochet y ojo que también con una actitud, su cara, ¿cierto? Y el fin de una era, ¿por qué, chicos? ¿Qué era estaba terminando con la muerte de Augusto Pinochet? ¿Sí? Ojo, que no hay ninguna carga acá en esta portada, ¿ya? Quiero que se vayan dando cuenta entonces y quiero que después me vayan demostrando que entienden entonces que un mismo hecho noticioso puede tener distintas aristas. Fíjense acá, esto es completamente distinto. El The Clinic, que es un periódico, dice: firme junto al pueblo. Ahí en el subtítulo también me está diciendo mucho.
hicieron un especial de Clinic, muestran a Augusto Pinochet ¿verdad? En su féretro y dice Liz Taylor, que es un dicho popular chileno. Listo, estamos listos, Liz Taylor. Entonces, tiene una connotación, obviamente. El de Clinic siempre ha tenido portadas que son más bien de burla, ¿cierto? Son irónicas. Y el Liz Taylor es como, se acabó esto, terminamos. Esa connotación tiene. Yo me tengo que ir dando cuenta como lector y elijo entonces para después formarme mi propia opinión. Fíjense acá el diario La Tercera. Una imagen de él también y dice, muere Augusto Pinochet, 1915-2006, cobertura especial de 68 páginas. Listo. Nada más. Eso sí que es objetivo. ¿Cierto? No hay nada. No hay nada que yo pueda decir, oh, me está mostrando a lo mejor que los detractores son violentos, hacen barricadas, o acá me están mostrando la gente que está celebrando su muerte. No, muere Augusto Pinochet. Y acá La Nación dice Pinochet 1915-2006. Pero abajo, ojo, dice nunca más. Y ya con eso yo también me hago una idea de lo que me quiere mostrar o decir este medio de comunicación. Nunca más qué. Nunca más represión, nunca más exilio, nunca más tortura, nunca más desaparición de personas. ¿Se fijan? Que es muy potente la portada. Dice un nombre, la fecha, pero dice nunca más y en signo de exclamación. ¿Ya? Y acá, La Nación dice, y no se hizo justicia. Jóvenes neonazis rinden su último saludo al líder. Es potente esa portada. ¿Ya? Claro, porque no lo pudieron enjuiciar, no hubo cárcel para Pinochet, nada. O sea, él muere y no pasó nada. Entonces eso es lo que me está diciendo este diario. No se hizo justicia. ¿Tiene una carga? ¿Tiene opinión con el titular? Sí. ¿Cierto? Sí que la tiene. Y abajo, ¿por qué este diario no me muestra a la gente celebrando? ¿Por qué este diario no me muestra violentos hechos, barricadas y eso? Y me está mostrando jóvenes que neonazis que están saludando a un dictador. ¿Ya? Se los dejo ahí para que ustedes lo piensen. Y acá tenemos otro diario que se llama Página 12. ¿Ya? Dice, murió Pinochet. El dictador chileno murió ayer a las 14:15. Miles de manifestantes se congregaron para festejar frente al Palacio de la Moneda y hubo choques con los carabineros. No habrá duelo nacional ni recibirá honores como expresidente, solo como militar. Se fijan que acá esta portada del diario va más allá. Me está diciendo que hubo hechos, ¿verdad?, de confrontación entre festejantes y también entre carabineros, pero también me está dando una información importante que ningún otro diario que nosotros habíamos visto anteriormente consideró, que dice que no habrá duelo nacional. Ahora, fíjense esta pregunta retórica que es totalmente irónica. ¿Qué habrá hecho el infierno para merecer esto? ¿Qué me está queriendo decir esta portada de diario? ¿Ya? ¿Que era bueno o malo Pinochet? Que era malo, ¿cierto? Porque me está diciendo literal que se va a ir al infierno, pero me está diciendo que hasta el infierno, ¿verdad? No sé, se lamenta de que esté esta persona ahí. ¿Ya? Entonces, chicos, con esta actividad nos hemos dado cuenta de que un mismo hecho puede ser trabajado y tratado de distintas formas, a pesar de que nosotros sabemos que la prensa debe ser totalmente objetiva, pero no es tan así. Entonces, como conclusión, tenemos que recordar, esta es una estrategia de lectura que tiene que ver con la comparación, ¿sí? Y que después de esta comparación de hechos yo me
formo una opinión. Primero, para yo poder comparar, necesito ordenarme en categorías. Jóvenes, esto se los van a pedir siempre en distintas asignaturas, en química, en historia, me lo van a pedir tal vez en matemática, en una tabla, en física. Siempre nos piden comparar hechos y por lo general los estudiantes cometen un error de empezar de manera desordenada a ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Pero no, antes de eso yo tengo que considerar algo que se llama categorías para ver en qué se parecen, en qué se diferencian, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la categoría tiene que ver, voy a comparar por color, esa es una categoría, la categoría color. Voy a comparar por la categoría tamaño, voy a comparar por la categoría nacionalidad, por la forma, por el uso que tiene algo. Y pueden ser, chicos, distintos elementos, como les decía recién, que nosotros podemos comparar. Sin embargo, para poder comparar necesito enfocarme en categorías. Recién nosotros nos enfocamos en el titular y en la imagen. Y del titular, si es que era objetivo o subjetivo, y si es que tenía algunos elementos que pertenecen a los adjetivos calificativos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, después de eso, el segundo paso, entonces viene la comparación de manera ordenada, siguiendo una secuencia, considerando entonces las categorías que yo mencioné anteriormente, y ahora sí, ahora veo en qué se parecen y en qué se diferencian por orden. Chicos, esto es súper importante para ser metódico, para tener buenas respuestas, ser ordenado. Y finalmente escribo mis conclusiones y me formo después una opinión. Bien, entonces, para complementar la clase, yo los invito a que ustedes revisen otros videos en YouTube para aprender más del tema que trabajamos hoy en día. Si ustedes se dieron cuenta también, el video que nosotros vimos al inicio de la clase no es chileno. Y estaba pensado y estaba con su qué este propósito que no fuese chileno, para que no tuviese ninguna carga y que fuese visto desde fuera la realidad que nosotros vivimos, ¿ya? Entonces, este es argentino, se llama Canal Encuentro y dice Dictaduras Latinoamericanas. Chile, capítulo completo. Así lo tienen que buscar en YouTube. El siguiente es chileno, que lo hace un actor chileno y dice Chile, las imágenes prohibidas. También es un muy buen material para que ustedes también después puedan complementar con la asignatura de historia. Véanlo, van a aprender muchísimo de esto acontecer. Y este también se llama Cuando Chile cambió de golpe, informe especial, 9 de septiembre del 2013. Si se fijan ahí, yo en YouTube busco informe especial Dictadura Chile y me aparece de inmediato este documental que es muy completo y también les va a servir para aprender más de este contenido. Ya chicos, finalizamos entonces la clase del día de hoy. Ustedes tienen plazo de entrega desde este lunes 10 de agosto hasta el lunes 17 de agosto. Tienen una semana completa para trabajar estas preguntas que son bastante sencillas. Y les recuerdo mi correo electrónico que es greyes@cmch.maristas.cl. Espero que tengan una muy buena tarde, que se estén cuidando todavía, que no se relajen. Y eso, aprendan, estudien, lean mucho. Un abrazo.